lindo sería volver a estar en lugares públicos, ¿no crees, Matías? Así es, Pamela. Sin embargo, aún debemos tener muchos cuidados y salir solo por lo muy necesario, para que pronto podamos transitar a la nueva normalidad. Y justamente de eso vamos a platicar el día de hoy, de la importancia que tiene la colaboración en la construcción de la nueva normalidad. Reflexionaremos sobre el impacto de las acciones individuales en lo colectivo y la importancia de la participación de todas y todos para un retorno exitoso a nuestras actividades. Además, veremos cómo es que podemos convertirnos en agentes de cambio para procurar el bienestar propio y de las demás personas. Va a estar muy interesante. Acompáñenos. ¿Qué ha pasado durante los últimos meses? Nos hemos visto en la necesidad de modificar nuestras rutinas, salir a comprar alimentos, caminar por las calles, visitar a un amigo o amiga, trasladarnos a alguna parte. Hemos atravesado momentos complejos, pero poco a poco vemos más claridad. Estamos en la construcción de una nueva normalidad. ¿Cuándo? Aún no hay fecha fija. ¿De quién depende? De todos y de cada uno de nosotros. Tenemos ante nosotros una oportunidad de crear esa nueva normalidad con todo lo mejor que hemos aprendido de nosotros mismos. ¿Quieres saber cómo podemos lograrlo? Matías, antes que nada yo quisiera que nos explicaras por qué le llamamos nueva normalidad al regreso a nuestras actividades. Le llamamos nueva normalidad porque hay muchas cosas que hacíamos de manera cotidiana que ya no podremos ni debemos hacer de la misma manera. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, el evitar saludar de mano o abrazo a las demás personas, o usar un cubrebocas para evitar los contagios de COVID-19. Se trata de cuidarnos, pero también cuidar a las demás personas. Debemos modificar la forma en la que estamos acostumbrados a demostrar afecto a las personas que queremos y con las que convivimos. Es decir, para esta nueva normalidad como individuos, debemos atender las medidas establecidas por las instituciones de salud públicas especializadas, pero también debemos considerar que esto implica un trabajo colectivo. Por eso, la importancia que tiene el desarrollo de la colaboración y la conciencia social, habilidades que nos permiten darnos cuenta del impacto de nuestras acciones individuales en lo colectivo. Dicho de otra manera, tener claridad sobre nuestra participación para que el retorno a nuestras actividades no ponga en riesgo nuestra salud ni la de nuestros paisanos, por así decirlo. Definitivamente es algo que tenemos que trabajar más a fondo. Una parte fundamental de nuestras vidas está en las relaciones que establecemos con las demás personas. Y es natural demostrar el afecto que sentimos hacia ellas por medio del contacto físico. Las recomendaciones para la prevención de contagios por COVID-19 pueden resultar desconcertantes. Pareciera que la nueva normalidad nos distanciará de las personas que queremos. Vayamos paso a paso. Para construir una nueva normalidad es necesario plantearnos un par de preguntas importantes. Te invito a que reflexiones con respecto a tu experiencia y respondas dos preguntas. ¿Qué necesita ocurrir para que regresemos a nuestras actividades cotidianas? ¿Qué debemos cambiar para construir juntos una nueva normalidad que sea mejor para todas y todos? Piénsalo muy bien. Aunque pareciera un cambio repentino, esta nueva normalidad es, en realidad, un periodo de transición. Es necesario identificar aquellos aspectos, costumbres y prácticas que debemos cambiar en favor del bienestar de todas y todos los que formamos parte de la humanidad. Te invito a ver la siguiente cápsula. ¿Por qué regresar a la normalidad? Repasemos lo que hasta ahora ha sido normal. Hoy es normal que la creciente contaminación del aire provoque 8.8 millones de muertes prematuras cada año. No es normal que los picos del Himalaya fueran visibles por primera vez en 30 años después de un mes de que se decretó que todos debíamos permanecer en casa. Hoy es normal que cada 39 segundos muera un niño de neumonía, siendo que existe una vacuna desde hace 43 años. No es normal que los científicos y las compañías tecnológicas ofrecieran sus patentes bajo licencias de código abierto para encontrar una vacuna que cure el coronavirus. Hasta hoy es normal ver que los influencers sean rostros que veamos en todos los medios. No es normal que una enfermera aparezca en la portada de una de las revistas más importantes de los Estados Unidos. Es normal que muchos niños no tengan acceso a la educación en el mundo. Pero no es normal que, por ejemplo, en África, las compañías de telefonía móvil ofrecieran acceso gratuito a recursos educativos en línea. Es normal que 200 especies se extingan cada día.
No es normal el avistamiento de una ballena en la costa de Acapulco. Es normal enterarnos de que en los últimos 20 años la guerra ha destruido 30 sitios del patrimonio mundial. Pero no es normal escuchar en las noticias que 11 países en conflictos de larga duración han declarado un alto al fuego. ¿Cuántas de las cosas que son normales en nuestra cotidianidad te gustan realmente? Es momento de construir algo mejor que lo normal. Es momento de pensar en construir una nueva normalidad con lo mejor de nosotros y con las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando con Juan Villoro en el Colegio Nacional? Pues aquí está la segunda parte de esa entrevista. Esta pandemia ha puesto a prueba nuestra cultura cívica, pero sobre todo nuestra capacidad para actuar de manera responsable y cohesionada como sociedad. Hoy nos encontramos con Juan Villoro, presidente en turno del Colegio Nacional de México. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por estar aquí en la biblioteca del colegio. Juan, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir acerca del colegio? ¿Alguna historia? Bueno, el Colegio Nacional tiene una muy larga historia. Aquí ha habido pintores, arquitectos. Por ejemplo, este edificio que vemos, que es un edificio colonial, fue restaurado por el arquitecto Teodoro González de León, que es uno de los principales arquitectos de México. La ciudad tiene algunos de sus edificios más notables. Ha habido también muchos científicos. Todos los premios Nobel de México han estado aquí, ¿no? García Robles, que fue Premio Nobel de la Paz, porque él logró que el continente americano, en toda el área de América Latina, fuera territorio libre de armas nucleares. Entonces esto fue muy importante para la paz y por eso se le dio el Premio Nobel de la Paz. Octavio Paz, nuestro poeta mayor, y también Mario Molina, que acaba de morir y que fue uno de los grandes especialistas en los cambios ecológicos ambientales que está sufriendo el planeta. Él ganó el Premio Nobel de Química. Entonces, pues estas son algunas de las personalidades que han estado con nosotros, pero una cosa que yo considero muy valiosa es la gente que nos viene a ver. Eso a mí me gustaría a veces que en vez de presentar a quienes están en la tribuna hablando, pudiéramos presentar a quienes hacen las preguntas y los comentarios, porque es gente extraordinaria. Muchos viven aquí en la zona del centro de la ciudad, pero otros vienen de los más distintos rincones del país, con preguntas, con comentarios extraordinariamente inteligentes. Entonces es ver cómo el país está pensando en esta sala, todo en su conjunto, y de las más distintas clases sociales, tendencias ideológicas y políticas. Realmente es un vivero del conocimiento, ¿no? Si pudiéramos nosotros convertirnos en plantas, pues aquí florecerían muchas especies maravillosas. Claro, qué bonito esto que dices, porque siento que a veces pensamos que para llegar con una pregunta, para acercarnos al conocimiento, hay que ser personas distintas a quienes somos, ¿no? Tener una cultura distinta a la que tenemos. Y aquí tú nos estás diciendo que no, que al contrario, ¿no? Que esto nace desde lo más profundo de la persona. Tuve aquí un diálogo con Luis Orozco, que es un gran físico mexicano que trabaja en Estados Unidos en la Universidad de Maryland, y su especialidad es la física cuántica, lo invisible, las partículas más pequeñas del universo, ¿no? Que están ahora aquí en el aire, ¿no? Y que tienen que ver con todo cómo está estructurado el cosmos. Entonces, naturalmente yo en ese diálogo trataba de aprender, de hacerle preguntas de interés general. Y una de las preguntas que yo le hice fue la siguiente: ¿por qué Einstein, que ha sido el físico más relevante de todos los tiempos, en los últimos años de su vida no pudo consumar la teoría que estaba tratando de definir? O sea, ¿por qué él, de alguna manera, con toda la capacidad que tenía, no avanzó más? Y la respuesta de Luis Orozco fue formidable. Me dijo: porque no tuvo alumnos. Él estaba en la Universidad de Princeton, pero estaba dedicado exclusivamente a la investigación. Y dice, si él hubiera tenido alumnos, le hubieran hecho preguntas incómodas, hubiera tenido que explicar más y su mente hubiera estado más alerta. Esa es una clave muy importante. Entonces, aquí en el colegio, cuando se da una conferencia, muchas veces tú ves cómo todo mejora gracias a una pregunta. ¡Wow! Me dejaste impresionada. Pues sí, claro, es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el ser curiosos, ¿no? Claro, y el contacto con el otro, que al rebotarte una idea
te obliga a mejorar lo que estás pensando. Sí, definitivamente. Oye, Juan, entrando un poquito más en el tema de la pandemia, queremos saber cómo te afectó a ti como persona. Mira, yo estaba viviendo en Estados Unidos porque daba clases en la Universidad de Stanford, en California. Se decretó ahí el encierro total, era un aislamiento muy fuerte. El campus de la universidad se convirtió como en una tierra de zombies y a mí me quedó la alternativa de seguir dando clases ahí ya en línea, a través de la computadora, o regresar a México. No sabía cuánto iba a durar la pandemia. Hablé con un muy buen médico mexicano que está viviendo allá en California, Jaime Sepúlveda, y me dijo, Juan, regrésate a México porque esto no va a ser por 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede durar mucho más. Y yo quería estar cerca de mi familia, mi mujer igual. Entonces volvimos a México y aquí pues he estado dedicado a lo que más me gusta, que es leer y escribir, pero poco a poco también te va afectando lo que está afuera, porque te enteras de la gente que se está enfermando. Hay muchas personas que no pueden estar en casa, porque en México el aislamiento es discrecional y creo que está bien que así sea, porque finalmente estar en tu casa es un lujo que no todo mundo se puede dar, ¿no? La peor epidemia que tenemos en México es la pobreza y el hambre, y hay gente que tiene que salir a la calle todos los días. Inevitablemente estamos en contacto con estas personas. Entonces, la pandemia pues también ha estado para mí vinculada con la preocupación por muchas otras gentes. He padecido también enfermedad, entonces nada muy grave, pero creo que en estos momentos no podemos ser ajenos a lo que les pasa a los demás. Esto definitivamente ha sido un reto para todos, pero ¿tú crees que nos deja algo bueno a la humanidad y sobre todo a la sociedad mexicana? Yo creo que es una gran oportunidad. El problema es que el ser humano es un experto en oportunidades perdidas. Cada vez que tiene una gran oportunidad de hacer mejor las cosas, se arrepiente o se va por el camino fácil. Yo creo que esta es una gran oportunidad de replantear lo que está pasando. Hemos contaminado demasiado el planeta. Ha aumentado la temperatura que está derritiendo los polos, se derriten los polos, por lo tanto sube el nivel de los océanos, se inundan las ciudades. Por ejemplo, la mayor parte de los países del Caribe están a punto de ser inundados por las aguas y son países pobres. La maravillosa ciudad de Venecia también se ha cubierto con lo que ellos llaman la marea alta, ¿no? Entonces, esta circunstancia es muy grave y la pandemia es una oportunidad de decir qué estamos haciendo mal, porque el problema del contagio no es de la naturaleza, es del ser humano. O sea, el que mete el problema es el ser humano porque es el que al comunicarse entre sí se contagia, ¿no? Y hemos visto también que han saltado los virus de especies animales al ser humano por no tener suficiente cuidado en los mercados o en la crianza de animales. Entonces tenemos problemas como este por esa razón. Si nosotros causamos el problema, creo que nosotros también debemos y podemos solucionarlo. Esta es una gran oportunidad. Ojalá así sea. Pero yo también pienso, y es muy bueno decirlo desde el Colegio Nacional, que el problema no es solo económico y no solo es de salud. Yo creo que un ser humano íntegro tiene que tener gratificaciones de todo tipo. No basta con que tengas casa y comida y puedas estar sano. Tienes que tener también algo en la cabeza, algo en la mente. Si hemos podido sobrevivir a estos días de encierro, ha sido gracias a que nos hemos distraído con muchas cosas. La gente se divierte leyendo memes muy ingeniosos, o de pronto alguien te recita un poema, o alguien canta una canción, o te pones a imitar personas, o juegas adivínalo con mímica, o lees un libro, oyes música. Todo eso es representar la realidad. El ser humano vive siempre en el mundo de los hechos, en el aquí y en el ahora, y en la mente que te permite añorar lo que ya pasó, especular en lo que va a pasar, soñar, ilusionarte, enamorarte. Todo eso tiene que ver con la cultura, todo eso tiene que ver con el arte. Entonces, si queremos salir fortalecidos de aquí, va a ser no solo porque tengamos una economía fuerte o porque tengamos mejores medidas de salud, sino también porque podamos ser ciudadanos más íntegros, que podamos hacer y ver mejores películas, mejores obras de teatro, literatura. Todo esto está con nosotros, tenemos que disfrutar el mundo. Y doy un dato que a mí me parece muy importante. El otro día en mi colonia, platicando con los vendedores ambulantes, pregunté qué es lo que están vendiendo más. Y me dijeron algo que puede parecer sorprendente: flores.
las flores se venden como nunca. ¿Por qué? No son aparentemente de primera necesidad porque la gente no come flores, ¿no? Bueno, hay guisos de flores y por cierto, los aztecas tenían muy buenos guisos de flores, pero normalmente no nos las comemos. Los perros sí se las comen y sobre todo los cachorros que son muy traviesos. Pero la gente necesita un estímulo que la haga sentir bien. Eso es cultura. Las flores pertenecen a la cultura. Por eso los aztecas tenían la tradición de flor y canto, tener una flor y cantarle a la flor. Y en otra cultura muy distinta a la nuestra, Confucio dijo, necesito una libra de arroz para vivir y necesito flores para que vivir valga la pena. Yo creo que eso es muy importante. Si necesitamos flores, también necesitamos cultura. Y creo que es de las decisiones que tenemos que tomar en el futuro, apoyar lo que somos como seres espirituales. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, sobre todo pensando en esto que es la naturaleza, cómo nos conecta con el ser espiritual y con lo que somos y con lo que venimos a hacer al mundo, ¿no? Claro, porque mira, la naturaleza estaba aquí antes de que nosotros llegáramos y probablemente va a seguir después de que estemos. Cuando se dice hay que salvar al mundo, en realidad lo que queremos decir, y eso lo han entendido muy bien los pueblos originarios de México, los indígenas que le piden perdón a la tierra para sembrar una semilla, los indígenas que viven en armonía hasta la fecha con su territorio, ellos nos dan esta lección y dicen lo siguiente, por lo que estamos luchando es por seguir nosotros vivos en la tierra. La tierra puede seguir sin nosotros, pero lo que está en juego es esto. Entonces, las nuevas generaciones son los que van a salvar a la especie humana si se arreglan los grandes problemas que tenemos, ¿no? Para no maltratar esta maravillosa casa que tenemos, que es el planeta Tierra. Oye, y hablando justamente de esto, ¿tú crees que haya algo de nuestra antigua normalidad que ya no podamos hacer después al salir de esta pandemia? Bueno, yo creo que hay cosas que exagerábamos muchísimo y que creo que ya no serán necesarias, como por ejemplo nuestra presencia física. Los seres humanos nos hemos vuelto optativos en algunas circunstancias. Yo creo que podremos hacer muchos trámites en línea, podremos hacer reuniones en línea, o sea, muchas cosas que antes considerábamos que si no estábamos presentes no tenía sentido, si no íbamos a firmar y poner la huella digital, esto no funcionaba a nivel de un trámite, a nivel de muchas otras cosas. Yo creo que eso lo dejaremos de hacer porque eso es prescindible. Nos damos cuenta también cada uno de nosotros de cuántas energías gastábamos a veces de manera inútil en cosas que no tenían sentido. Claro, o sea, hasta salir a la tienda, al súper, todo, o sea... Que ibas 3 o 4 veces nada más por ir, ¿no? Claro. O por no hacer otra cosa, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esto afecta el futuro de los jóvenes? Yo creo que esto afecta muchísimo el futuro. Creo que es un momento muy difícil para todos porque lo más importante en la juventud, a mí me parece, es descubrir con tus amigos, con la gente que quieres, quién eres tú y en qué te vas a convertir. Entonces, en estos momentos, muchos jóvenes no pueden estar juntos de esa manera, no pueden estar conviviendo como quisieran hacerlo y de por sí la juventud, que es un momento de transformación, ahora esa transformación se da mientras estamos en pausa. Parece que no sucede nada. Entonces creo que es muy difícil. Yo creo que todos los jóvenes ahora son héroes. Son héroes porque están resistiendo. Pero yo espero que justamente porque han pasado por este momento, se acuerden siempre de él y le puedan decir a las personas del futuro, a sus hijos, a sus nietos, estuvimos encerrados en un momento, no me lo van a creer. Así era la vida, durante un tiempo no pudimos salir, fue terrible. Pero ¿qué pasó cuando salimos? Todo volvió a ser más valioso, porque cuando no tienes algo, le das mayor valor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso, es muy importante atesorar lo que ahora no tenemos. Poder ir al teatro y estar juntos y compartir una obra y que se dice un buen chiste y todos nos reímos, ir a un estadio de fútbol y gritar gol entre todos. Todas estas cosas, ahora que no las tenemos, les damos más importancia, ¿no? Vemos los partidos de fútbol con estadios vacíos y es como si jugaran en un cementerio. Entonces algo falta a la gente. Y yo creo que los jóvenes podrán atesorar esto y podrán decirle a los demás, la vida es mucho más valiosa de lo que piensan, porque podría no ser así. Cuando pierdes algo, le das mucho más valor.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Juan, se nos acaba el tiempo, pero estamos súper agradecidos de haberte tenido aquí para tener esta plática tan enriquecedora y tan bonita para inspirar a los jóvenes. ¿Quieres dejarles algún otro mensaje? No, al contrario, gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por las preguntas tan sugerentes para mí, y los esperamos aquí en el Colegio Nacional. En lo que dura la pandemia estamos trabajando muchísimo en línea, nos pueden visitar en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Todos los viernes tenemos nuestro famoso Viernes Viral, donde se pueden enterar de todo lo que quisieron y todo lo que no quisieron saber de esos tremendos e invisibles enemigos que son los virus, y tenemos muchos otros temas también de los que estamos discutiendo en línea, y cuando termine la pandemia los esperamos aquí en el centro de la Ciudad de México, con las puertas abiertas para que vengan a oír nuestras conferencias, a consultar los libros que tengo aquí a mis espaldas. Todos ellos se pueden consultar de manera gratuita, a leer los libros que publicamos también nosotros. En fin, los esperamos en esta casa, el Colegio Nacional. ¿Qué tal te fue con el ejercicio? ¿Qué acciones se te ocurrieron para favorecer el bienestar tuyo y de las personas que te rodean? Aunque suene un poco increíble que la pandemia por COVID-19 nos ha traído algunos efectos positivos, verás que es verdad. ¿Quieres ver cuáles? Veamos la siguiente cápsula de video. Es verdad que las medidas tomadas a causa de la pandemia por COVID-19 trajeron consigo el dejar de ver a nuestros seres queridos, permanecer en casa y no salir más que para lo necesario. También se observaron cambios positivos en el ambiente y en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, la disminución de la contaminación del aire y el agua que trajo consigo el avistamiento de ballenas en las costas, ríos más limpios o que pudiéramos ver el azul del cielo. Las personas se volvieron más solidarias. Vimos muchos actos que reflejaron la preocupación de unos por otros, personas que donaron comida a los médicos y enfermeras en los hospitales, gente que donaba despensas a aquellos que se quedaron sin ingresos económicos, o casos como el de Percival García, un arquitecto que, acompañado de su madre, recorre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para contar cuentos a los niños que por el confinamiento no han podido salir de sus casas. Vimos iniciativas de personas que proponían a los adultos mayores poner un trapo rojo para hacer saber a las demás personas que necesitaban de ayuda, de un mandado o bien de compañía. Vimos gente cantar desde sus ventanas para hacerse compañía y vivir pequeños momentos de alegría ante la incertidumbre de lo que podía pasar. Por primera vez en mucho tiempo volteamos a ver a las y los demás y entendimos que para salir de esto necesitamos hacer un gran equipo en el que las acciones de todas y cada uno quienes formamos parte de la sociedad resulta crucial. Si somos capaces de hacer el bien por las y los demás en momentos de crisis y se siente tan bien, ¿por qué no seguir haciéndolo? Como jóvenes tenemos un rol muy importante en este cambio social y en la recuperación de nuestro país. Podemos crear redes de apoyo y aún estando en casa y manteniendo sana distancia, podemos generar estrategias colectivas y comunitarias. Iniciativas con los integrantes de nuestro hogar, con compañeras y compañeros de clase para apoyar el bienestar emocional o bien la recuperación económica de nuestra comunidad. Debemos tener presente que nosotros podemos ser agentes de cambio, es decir, líderes que motiven a las demás personas para generar cambios por el bienestar de la comunidad. Los momentos de crisis significan oportunidades para hacer realidad ideas innovadoras y creativas. En este programa hemos dado el primer paso. Nos acercamos al final del programa de hoy, pero antes quisiera regresar a nuestras preguntas iniciales. ¿Por qué le llamamos nueva normalidad? ¿Y de quién y de qué depende que regresemos pronto a la misma? Le llamamos nueva normalidad porque el regreso a nuestras actividades cotidianas ya no debe ni puede ser exactamente igual que antes. Tal vez habrá unas cosas que nos cuesten más, como evitar el contacto físico, pero habrá otras que pueden y deben ser mejor que antes. Aprendimos que somos capaces de trabajar de forma colaborativa y que nuestras acciones, por más pequeñas que puedan parecernos, siempre tendrán un impacto a nivel global. Seguramente habrá muchas necesidades en nuestra comunidad. Nosotros como jóvenes tenemos todas las herramientas necesarias para poner en marcha nuestras ideas.
Convencida, Matías, que la participación como individuos en el contexto de cualquier problema social, como la pandemia, es importante para la nueva normalidad. Somos agentes de cambio. Tuvimos un muy buen día, Pamela. Creo que además de esto que dices, como que se acomodaron varias reflexiones y llegamos a conclusiones importantes. ¿A poco no? Toma nota de esto. El humor a través del lenguaje verbal o corporal puede entrañar mensajes que refuerzan la exclusión, la discriminación y el racismo. Simplemente no da risa, enoja. Y a propósito, el enojo tiene ángulos positivos y negativos. Conocimos algunas herramientas psicológicas para manejarlo sin violencia. Entendimos cuándo y cómo se dan las relaciones de codependencia y sobre todo valoramos lo importante que es conocernos y analizar cómo nos relacionamos con otras personas. Aprendimos métodos y estrategias para organizar y procesar de manera estructurada nuestros archivos, información y contenido. Hoy mismo me aplico para organizar la información y mis archivos. Aprendimos que la Tierra ha sido concebida de diferentes formas, como madre tierra, espacio de identidad, medio de producción, propiedad de todos, propiedad privada. ¿Habrá que definir algo mejor? Y el tema con el que iniciamos la jornada y con el que queremos terminar, la ciencia es como un edificio en constante construcción y demolición. Hacemos preguntas, respondemos y hacemos más preguntas. Padrísimo, porque justo ese es el espíritu de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimientos. Nos vemos mañana. No se vayan a quedar dormidos, ¿eh?